hasta ahí vamos. Muy bien, ya les hablé de esto. Ahora sí vamos a ver un pequeño esquema sobre la regulación de la respiración. Poco a poco vamos. Básicamente son dos estructuras que participan en la regulación de la respiración. Digamos que a la izquierda del esquema tenemos los centros nerviosos que ya los hemos visto, uno voluntario a nivel de corteza cerebral y otro involuntario o de control automático a nivel del tallo encefálico. ¿Cuáles son las dos estructuras del tallo encefálico? La protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Ya está, facilísimo. Mientras que en el lado derecho tenemos los quimiorreceptores, porque lógicamente los centros nerviosos, si bien es cierto, procesan la información, la pregunta es, ¿y quién les avisa? ¿Quién les dice cuánto de oxígeno hay, cuánto de dióxido de carbono, cuánto de acidez? ¿Quién les avisa? Los receptores químicos o quimiorreceptores, que pueden estar a nivel central o a nivel periférico. ¿Okay? Ahora, de este esquema, solamente enfoquémonos en el lado izquierdo por ahora. Si nos vamos a la izquierda, nos quedamos con los centros nerviosos. Repetimos nuevamente. De los centros nerviosos tenemos el de control voluntario a nivel de la corteza cerebral, ya saben, nervio frénico, diafragma, control voluntario, y la parte automática, o que no es control involuntario, o que no está bajo nuestro control, es el tallo encefálico con dos órganos, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. En la protuberancia anular tenemos los dos centros, el centro neumotáxico y el centro apnéustico. Este centro apnéustico no lo estoy mencionando porque sale de su nombre, se activa cuando hay una ausencia de respiración. Mientras que en el bulbo raquídeo está el centro de la respiración, que si bien es cierto, se puede dividir en región ventral y dorsal, pero es un solo centro, que participa en los dos mecanismos de la respiración, tanto en la inspiración como en la expiración. En cambio, el neumotáxico, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del neumotáxico? Reducir la inspiración. Limitar la inspiración, solamente la inspiración. ¿Okay? Mucho cuidado. En cambio, en el bulbo raquídeo, los dos procesos. Bien. Ahora, de esta imagen, veamos ahora el lado derecho. Miren los quimiorreceptores. Ahí está. Nos quedamos con los quimiorreceptores. Quimiorreceptores que están, o sea, receptores que están a nivel central y a nivel periférico. A nivel central, su nombre lo indica, están en el sistema nervioso central. ¿Dónde? En el famosísimo bulbo raquídeo. O sea, el mismo bulbo raquídeo tiene ahí nomás sus receptores y a él mismo se informa. Ahí mismo, porque está ahí, localidad. Mientras que hay otros dos también facilísimos, porque no hay muchos, eso es lo bueno, solamente hay en dos ubicaciones. Los periféricos van a estar en dos ubicaciones. A nivel de la arteria carótida común, por eso es que se llaman cuerpos carotídeos, los sacan, ¿no? Carotídeos de carótida común, arteria carótida común. Y el otro son los cuerpos aórticos, que están ¿dónde? Ya, pues si dice aórtico, están en la aorta. Bueno, ya tenemos una idea. En el arco aórtico, en el callado aórtico. Ante el corazón, a nivel del ventrículo, sale la aorta, ¿no? Pero hace un callado, una C. O sea, como que sube y esa C crea la aorta descendente. ¿Okay? Esta C, ese es el callado aórtico o el arco aórtico. Ahí vamos a encontrar dos, los cuerpos aórticos. Ahí están los quimiorreceptores. ¿Y qué cosa es lo que detecta? Ya, antes de marearnos con esto, necesitamos una explicación, que en realidad es súper simple. Vamos a ver. Vamos a cerrar esto. Y otra vez vamos a recordar la vida. Bien. A ver. Imagínense que hay una disminución de la ventilación o una irregularidad.
o una inadecuada ventilación. Si quieren pueden decir oxigenación, pero hablemos de ventilación. Bien. Si hay una inadecuada ventilación, adecuada o mala, bueno, como quieran, ¿qué va a pasar con la presión de oxígeno? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Excelente. Muy bien. ¿Y qué va a pasar con la presión de CO2? Aumenta. Obviamente porque si no, esto es lo malo, ¿no? El producto de desecho va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la concentración de hidrógenos? Va a aumentar. Recuerden que la acidez es mala. Acuérdense del agua cielo. No, que el agua cielo es muy ácida, dicen que no sé cuántos. Y por eso es que sacaron las aguas alcalinas. Bueno, eso es discutible, pero el punto es que para esto ácido es malo. La acidosis, esto es concentración de iones hidrógeno o concentración de hidrogeniones, o por último concentración acidez, acidosis, en fin, todo lo que quieran llamar es la parte ácida. Y ácido es malo. Todo esto es malo, pues, ¿no? Que baje el oxígeno, que aumente el CO2, el dióxido de carbono, que aumente los hidrógenos es malo. Entonces es una situación mala, negativa. Bien, ¿y qué va a pasar con el pH? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Aumentan los iones ácido o hidrógeno, pero el pH que lleva su misma H disminuye. ¿Por qué? Vamos a hablar del pH. Recuerden que en química 7 es neutro. Un pH de 7 era neutro, ¿se acuerdan? Bien. Cuando esto disminuye, digamos le ponemos 2 o 3, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? A ver, mencionemos ácidos. El ácido clorhídrico, por decir el ácido carbónico, por decir el ácido fosfórico, otros ácidos que deben tener fórmulas más complicadas, por ejemplo el ácido láctico. ¿Okay? El ácido láctico. Y el ácido láctico, por ejemplo, se produce en sangre cuando hay un exceso de ejercicio. Cuando hay contractura muscular, claro, se produce ácido láctico. Producto de la respiración anaeróbica. Muscular. Ya no entra el ciclo. A pesar de que también genera ATPs, pero genera 2, creo. Claro, es más rápido. Mientras que el otro genera como 36 ATPs. Bueno, bien, la cosa es que todos los ácidos van a provocar un estado de acidez o acidosis. Hablando lo más bonito, la condición, el trastorno es una acidosis a nivel de sangre. Todo esto estamos hablando de sangre, ¿no? Presiones parciales a nivel de sangre. Bien, ¿y qué pasa cuando sube? Cuando sube, cuando sube en número, por ejemplo, un pH de 9, de 10, más bien es una situación alcalina, ¿no? Una alcalosis. O si hablamos de sustancias químicas, son sustancias básicas. Sustancias básicas o álcalis también. De ahí todo bien tiene que ver su nombre. Y es importante que vayan familiarizándose con esto porque esto lo vamos a ver en capítulo 3. Entonces, mucho cuidado. Aumentan los iones ácido, pero numéricamente hablando disminuye el pH. ¿Okay? El número disminuye. Claro, es que la acidez es para abajo. La acidez es para abajo. Si yo les digo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que tiene un pH de 2, es mucho más ácido que de repente el amoníaco. El amoníaco está por acá, tiene 8, 9 de pH. El amoníaco viene a ser básico. O por ejemplo, les hablo de los hidróxidos. De repente aquí están los hidróxidos. ¿Sí? Los hidróxidos son las famosas bases. Por eso es que, por ejemplo, por decir, ahí está, ya. El hidróxido de magnesio, por ejemplo. El magnesio, OH ya es base. OH es base. El hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, OH3. ¿Sí? ¿Y qué cosas son estos? Son medicamentos. Miren, bueno, hacemos un paréntesis. El ácido clorhídrico del estómago. Cuando hay mucha acidez, le damos una base.
La sal de Andrews, por ejemplo, ¿qué cosa es? O la milanta, que se toma para la acidez, es hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio. Químicamente hablando, cuando juntas ácido más base, se forma una sal más agua. Se neutraliza, reacción de neutralización. Bueno, cuando estemos en farmacología vamos a ver esto, pero es importante que... No creo, ya no me da. Bien, entonces, solamente me interesa que lleven esto. Aumentan los ácidos, disminuye el pH, o viceversa. ¿Sí? No se van a olvidar. Bien. O bueno, tomen notas si gustan, chicos, para que no se... Anótenlo o tómenlo. No se olviden, eso es para la vida. Y esa es la base farmacológica del efecto de los antiácidos. La leche de magnesio es el hidróxido de magnesio. Antes de eso, los papás, los abuelos les decían, toma tu leche de magnesio. Todo el dióxido de carbono. Y eso es lo que está aquí. Miren, chicos, miren. ¿Qué detectan los quimioreceptores? Un estado en general de una ventilación inadecuada. ¿Cuándo hay una ventilación inadecuada? Cuando la presión del oxígeno disminuye. O cuando aumenta el dióxido de carbono, o cuando aumenta los iones hidrógeno. Yo le podría colocar aquí también, o cuando disminuye el pH. Pero no detecta el pH específicamente. Es otra cosa, ojo, el pH es otra cosa. Aquí detecta la concentración de iones hidrógeno. Si lo que no lo menciono, bueno, no lo coloco para no confundir. Pero al final es aquí. De estos de acá, así como en los órganos yo les decía que el bulbo raquídeo es el más importante de la respiración, de estas presiones o ácidos o bueno, sustancias químicas, el más importante es la presión parcial de CO2, de dióxido de carbono. Y es tan importante, por eso es que el bulbo raquídeo sí la toma en cuenta, el aumento de la presión de dióxido de carbono, pero no le interesa más bien el oxígeno. A nivel del bulbo raquídeo, no es importante el oxígeno. Sigue siendo importante el dióxido de carbono. Y es lo mismo, miren, esto es para arriba, esto es para arriba, aumento de iones de hidrógeno, aumento de iones de hidrógeno. O sea, ¿qué es lo que al final detectan los quimioreceptores? Una inadecuada ventilación. ¿Sí? Es decir, a nivel de sangre, algo está pasando que está bajando el CO2, perdón, el oxígeno, o está aumentando el dióxido de carbono, o está aumentando los iones de hidrógeno. ¿Okay? Bien, ya lo enlazo. Ya, me había salteado esta. Aquí estamos retrocediendo y hablamos del control automático y voluntario. El control voluntario, ya habíamos mencionado hasta el cansancio que lo da la corteza cerebral. ¿Sí? Lo da la corteza cerebral, ¿no? Tenemos los cuerpos de las neuronas a nivel de corteza cerebral, mientras que los axones descienden por la médula por el tracto córtico-espinal. ¿Okay? De repente como teoría. Por ahí. Control voluntario. En el control voluntario hay una característica que, digamos que cruza el bulbo raquídeo, pero no se estaciona. La corteza cerebral tiene una participación voluntaria, pero pasa directo a médula. Solo son axones, ¿sí? En cambio, el resto de estructuras pasan o llegan, o las cruzan, o salen del bulbo raquídeo. Todo. Quimioreceptores del mismo bulbo, quimioreceptores centrales, obviamente el bulbo raquídeo. Quimioreceptores periféricos, también bulbo raquídeo. Los dos centros de la protuberancia anular, el amniótico y el hemotáxico, también todo el bulbo raquídeo, menos cuál, el de la corteza cerebral. Ya va directo a la médula. Sí. Pasa por ahí, pero solamente eso. Entonces, bueno, otro poco de teoría, ¿no? El control automático se da por fibras nerviosas, sustancia blanca, anterior y lateral de la médula espinal. ¿Sí? ¿Les había enviado las diapositivas por adelantado? No. ¿Sí? No. Sí. ¿Les envié? Bien, bien.
¿Quiénes han pasado? ¿Has enviado? Uy, horrible. Uy, esa delegada está viendo videos y no envía. Ah, se olvidó la delegada. No, sin enviado, solo que es otro grupo. Ah, eso. Son sus amigos cercanos. Ya no está. Qué vergüenza. Qué feo la que. Pero les he enviado hoy día, les he enviado hoy día. Bien. Sí, ya me digo. Ok, presión. Bien, vamos a hablar ahora, a continuación vamos a hablar del gas más importante, que es el dióxido de carbono. ¿Ok? Les dije que de todos, de entre el oxígeno, el ácido, el pH y el CO2, el más importante es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene, bueno, esta imagen da a entender su importancia. Se dice que, por ejemplo, en pH solamente aumenta de su estado basal, que es 1, aumenta, por ejemplo, hasta 4 veces la ventilación alveolar. En cambio, hasta 10 o 11 veces cuando hay presencia o cuando hay variación de la presión del dióxido de carbono. Eso es lo que hay que entender solamente, que es importante. Otra particularidad del dióxido de carbono es que tiene una mayor participación, una mayor estimulación, o mejor dicho, su estimulación genera respuesta de manera aguda, de las 6 a las 12 primeras horas. Más de 12 horas, más de 24 horas, o sea, a partir de 1 a 2 días siguientes del estímulo frecuente, pierde su efecto. Es lo que dice acá, lo que dice también el gallo, que pierde su efecto. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que si, por ejemplo, ahorita estoy haciendo ejercicio, dentro obviamente de las 6 horas, bueno, no voy a hacer ejercicio 6 horas, pero si hacemos la primera media hora, 1 hora, la estimulación que va a generar el aumento de dióxido de carbono va a hacer que mi ventilación mejore. Los mecanismos de respuesta, recuerden que es crear normoventilación, entonces la respuesta va a ser inmediata y efectiva. Pero eso es como un ejercicio. ¿Qué pasaría si una persona ya tiene permanente el aumento de presión de CO2 a nivel de sangre? Por ejemplo, en personas enfermas con alguna patología, como el EPOC, por ejemplo. El EPOC va a tener una tendencia a mantener el dióxido de carbono elevado. Ya, pues el EPOC no va a ser unas horas, ya esta persona tiene años con la enfermedad. Significa que el efecto estimulador ya no va a dar respuesta alguna, porque ya pasaron varios días. ¿Okay? La respuesta más bien ya será a nivel de los buffers, de los amortiguadores en sangre, otras cosas, pero ya no la respuesta a nivel de los centros respiratorios. ¿Okay? Bien, les dejo esta imagen para que ustedes revisen la parte anatómica, es decir, quiénes inervan, por qué acá mencionan al glosofaringeo, por qué mencionan al vago, quiénes inervan el cuerpo carotidio o los cuerpos carotidios y los cuerpos aórticos. Lo revisen. Puede ser preguntas del examen. Bien, esta otra gráfica es qué sucede durante el ejercicio o durante situaciones extremas como el ejercicio. Bien, esta gráfica lo que nos dice es cuál es la ventilación total en comparación al consumo de oxígeno. Lo que te da a entender es que es proporcional. A mayor ejercicio, aumenta el ejercicio, de ejercicio moderado a ejercicio intenso, entonces, al haber un mayor consumo de oxígeno, de litros por minuto, va a haber una mayor ventilación. Es decir, es proporcional. A más consumo de oxígeno, mayor ventilación. Es decir, el cuerpo trata de mantener los niveles normales de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿Qué es esta imagen? Es lo mismo, pero con la respuesta del dióxido de carbono. Ya no del oxígeno, sino del dióxido de carbono. Pero aquí el dióxido de carbono, con la ventilación alveolar, ya no va a ser así su imagen, pues, ¿no? Porque aquí sí sabemos que a más oxígeno, mayor ventilación. Aquí es al revés. A más oxígeno, miren, por ejemplo, acá está lineal. Es como si esto fuera un espejo. Fíjense que aquí estamos ventilando mejor, está disminuyendo.
¿Dónde estamos? Ya, no, perdón, está aumentando la ventilación, ¿no? Fíjense, está subiendo. ¿Y aquí qué pasa? Baja. Es un espejo. ¿Por qué? A mayor ventilación, obviamente disminuye el dióxido de carbono. Eso porque hay una mayor ventilación. Ya, bueno, aquí sube. Ok, aquí por ejemplo, disminuye la ventilación alveolar, aquí aumenta el dióxido de carbono. ¿Okay? Bueno, más o menos es así la cosa. ¿Está bien? Entonces, la idea es esto de acá. Dice, la presión de oxígeno, la presión de CO2 y el pH en sangre arterial se mantienen casi exactamente normales. Esa es la respuesta del control final. De todo el capítulo del gaito, lo que te dice es que intenta mantener en sus valores proporcionales, intenta mantener en sus valores correctos todo, la presión de oxígeno, el dióxido de carbono y el pH, según las situaciones, ¿no? Si hay más ejercicio, más consumo de oxígeno, mayor ventilación alveolar. Bien, haciendo un resumen de lo revisado, el control de la ventilación se da por el control voluntario, puede ser de las dos maneras, ¿no? Positivo o negativo. El sistema límbico, por supuesto, nuestro sistema límbico participa en todo. Nuestro sistema de emociones puede hacer que uno, por ejemplo, está alterado, está asustado, comienza a hiperventilar. Entonces, ¿okay? Su estado puede hacer que aumente la frecuencia respiratoria, de acuerdo al temor, al susto, ¿no? Imagínense que, no sé, un león por ahí se libera, pues comienza a hacer taquicardia, comienzan a hacer taquicardia. Bien, ¿cómo estimulan los quimiorreceptores periféricos? ¿Cuáles son los quimiorreceptores periféricos? Los cuerpos aórticos y los cuerpos carotídeos, ¿cierto? Estimulan de manera positiva al centro respiratorio que está en el bulbo. Cuando disminuye la presión de oxígeno, aumenta la presión de CO2 o disminuye el pH. Ya sabes, disminuye el pH o aumenta los iones hidrogeno. Los quimiorreceptores centrales, que están al mismo nivel del bulbo, obviamente se estimulan a sí mismos de manera positiva, pero aquí tenemos uno que es exclusivo y que solamente estimula de manera negativa, que es el último, ya es el último, es la última diapositiva, el último esfuerzo. Entonces es el reflejo de Hering-Breuer. También es pregunta de examen. El reflejo de Hering-Breuer, ¿okay? Está, bueno, por ahí lo mencionan, es el siguiente. Se llama reflejo de insuflación de Hering-Breuer. ¿Dónde está ubicado? O bueno, ¿cuáles son los receptores? Los receptores de distensión están ubicados en el pulmón. ¿Específicamente dónde? A nivel de las paredes de los músculos, de los bronquios y los bronquiolos. Están ahí, pero solamente, bueno, envían, tienen inervación sensitiva a través de los nervios vagos. ¿Y cuándo se activan? Únicamente se activan cuando los pulmones están distendidos a más de 1.5 litros por respiración. ¿Cuánto es nuestra respiración normal? ¿En volumen? ¿Cuánto? 6 litros. 6 litros es al minuto, ahí es en una respiración. Ah, 500. No. 0.5 litros. 0.5 litros. ¿Por qué? Para que lo comparen con esto. Significa que, si viene así la pregunta, reflejo de insuflación de Hering-Breuer, se estimula cuando la distensión de los pulmones alcanzan el triple o 3 veces su capacidad. ¿Será cierto? Sí, pues porque 1.5 es el triple o 3 veces su capacidad. Es decir, normalmente 0.5, pero si llegan al triple, a 1.5, estos receptores se activan. ¿Y se activan para hacer qué? De manera negativa. Es decir, el reflejo desconecta la rampa inspiratoria. ¿Dónde está la rampa inspiratoria? En el bulbo raquídeo. Todo llega a bulbo raquídeo, recuerda. Entonces, como limita la inspiración, otra vez limita la inspiración. Es igual, tómelo como si fuera igual al centro neumotáxico. Envía la señal, limita la inspiración y cuando se reduce la inspiración, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Recuerdan el centro neumotáxico? En el centro neumotáxico se limitaba la inspiración a 0.5 segundos por inspiración, pero al ser más pequeña la inspiración en duración, la frecuencia respiratoria aumentaba, había más respiraciones por minuto. Es lo mismo. Si ustedes aprendieron bien el centro neumotáxico, la respuesta de acá es la misma. ¿Bien? Así que, fácil.
Ese es el reflejo de G. Bien. Finalmente, esta es la última página de su gaito, de respiratorio. ¿Ok? Que dice otros factores que influyen en la respiración. Ya no lo voy a hacer, lo van a leer porque solamente hay una página. Por ahí debe estar. Hay como 7, 8, 9 factores. Leen cada uno porque es teoría, pues no van a tener que repasar. ¿Okay? ¿Usted cree que vengan preguntas teóricas en el examen práctico? Sí, claro, ¿O va a lógicamente. venir puro problema? No. Al contrario, viene más vendrá pues Exacto. no va a venir problemas. Viene interpretación de resultados probablemente, de patrones. ¿Va a Sí, ser para marcar, o sí, para marcar, sí. responder? No, nada para llenar, para marcar. Para, Todo va a ser para marcar. para ver por un minuto, por ejemplo, puede venir. Por ejemplo, que es fácil. Inicio, pero de inicio nada más. Bien. ¿Sí o no? De inicio, sí o no, práctico. Los dos creo que sí. Va a ser el mismo día, no sabemos si va a ser este domingo. No, posiblemente. ¿Saben algo de cuándo va a ser la No, no nos han dicho. Lo más probable es que lo aplacen para Pero la están al próxima. día en todo, ¿no? Están tomando Ya, sus entonces, exámenes prácticos. Todavía. De otro Todavía. Todavía. Solamente nos van a tomar histología y anatomía esta semana. No es... bueno, tienen introducción, pueden mencionar algún que otro concepto, pero pequeñísimo, no traten de impresionarme. Acá sí, en la parte de resultados, bueno, ya sabemos que materiales no se realizó experimentación en animales, ¿no? El resultado, sí tenemos otra vez un cuadro de resultados que tienen que ustedes trabajar. En este cuadro de resultados observamos que es como si hubiéramos hecho la experimentación en el animalito, que es un cabrito, así decir. Y efectivamente, pues yo también no le veo mucho sentido pues a solamente experimentar esto que se puede hacer en un software o se puede hacer leyendo. Pero luego muy seco. Con el cabrito muy seco. Bueno, Le traemos al profesor Zapper con contenido. bien. Ya, entonces, estos son, si se dan cuenta, en cada una de las 7 circunstancias, todos dicen basal. Basal significa el estado basal de respiración del animalito, que normalmente tiene, bueno, para el animal lo han buscado parecido a la persona, porque tiene 18 respiraciones por minuto, un diámetro de una amplitud respiratoria de 70, una diferencia de presión intrapleural de -6 a -3, por ejemplo. Esto es lo basal. Si se dan cuenta, todos los basales es igualito, 18, 70, de 6 a 3, 18, 70, 6 a 3, y todos los basales de la misma manera. ¿Cuánto es la presión intrapleural en el humano? ¿Cuánto es la diferencia? De -5 hasta -7.5. Okay. Entonces miren que se parece. Por eso lo han buscado lo más parecido. Bien, ¿qué es lo que van a hacer? ¿En qué consiste su trabajo? En que cada uno de los puntos, ustedes van a escribir el por qué pasa esto. Por ejemplo, supongamos que aumente el dióxido de carbono en sangre, o sea, una situación de una ventilación inadecuada. ¿Cuál es la respuesta fisiológica? Aumento de frecuencia respiratoria. ¿Ven? ¿Qué más? La presión intrapleural hace una mayor diferenciación en la presión, un mayor diferencial, ¿no? En el gradiente es mayor. Entonces, si aumenta el gradiente de presión intrapleural, ¿qué va a pasar con la amplitud respiratoria? Va a aumentar el diámetro. ¿Y qué significa? Que ingresa más volumen ventilatorio. ¿Ok? Entonces, ya, pero eso tiene que estar explicado por cada uno. De repente sería genial que mencionen qué receptores están involucrados y por qué sucede esta respuesta. Así, nada más. Por ahí les mencionan que hay respiraciones más intensas. Bueno, por ejemplo, miren, aumento del oxígeno. ¿Qué pasa cuando aumenta el oxígeno? O sea, piénsenlo, aumentar oxígeno quiere decir que es como si te hubieran puesto una mascarilla y estás recibiendo oxígeno. Lógicamente, bueno, las respiraciones pueden seguir siendo 18, las que estás recibiendo oxígeno, siguen siendo la amplitud respiratoria la misma, en el reposo, tranquilo con tu oxígeno, y miren la presión intrapleural, es menor. ¿Por qué? Porque estás recibiendo oxígeno.
sí tienen han hecho ABP, el primer caso clínico con su docente. Sí, casi. ¿Qué caso? ¿No han hecho ABP? Sí, hay dos. Sí, del lechón. El de Chota. Ya, sí. Ya. ¿Se acuerdan que había había un FIO2 Sí. de 21%? Sí. Ya, ¿qué significa? Fracción integral de oxígeno. Muy bien, fracción integral de oxígeno. ¿Y qué significa 21%? 1% de, digamos, moléculas orgánicas. Que está a nivel de ambiente, ¿no es cierto? A nivel atmosférico. Es decir, ahorita, por ejemplo, todos nosotros nos encontramos inspirando una fracción, ¿no? Inspirando oxígeno del 21%. Cuando aumentamos esa ¿Porcentaje? presión, por ejemplo, usando algún tipo de mascarilla, es decir, algún soporte ventilatorio, un soporte oxigenatorio, ya sea con mascarilla de Venturi, con mascarilla simple, con mascarilla de reservorio, etc. Esto va a ir aumentando, porque cada valor, no vamos a estar en eso, pero la idea es que aumenta, puede ser 24, puede ser 28, 32, 40, etc. Algo así aumenta en función a 4 de acuerdo al tipo de mascarilla que se tiene, ¿no? Entonces, si esto está pasando, esto es lo que al aumentar el oxígeno está recibiendo un apoyo ventilatorio y por eso es que su presión intrapleural disminuye, porque ya no está haciendo tanto esfuerzo para que ingrese oxígeno, puesto que está como uno de estos. Entonces, algo así pueden explicar cada uno de las situaciones que están aquí. Y aquí, por ejemplo, ácido láctico, o sea, una situación de aumento de iones hidrogenión. Mire cómo aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta también la amplitud respiratoria. De todos estos, el que hace lo opuesto más bien es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que más bien tiene un efecto depresivo, o sea, deprime más bien la sustancia, ¿no? Es decir, negativo. De 18 pasa a ser 15, relaja mucho más, ¿okay? Una menor presión y tiene efectos vasovagales, como por ejemplo la cialorrea, la epífora, relajación de esfínter. ¿Qué es cialorrea? Cialorrea. Recuerden que rea es flujo, por ejemplo, rinorrea, moho. ¿Y cialorrea? Saliva. Producción excesiva de saliva, salivación excesiva. Los animalitos, por ejemplo, pueden tener esa cialorrea. ¿Por la rabia? Por ejemplo, muy bien, la rabia provoca cialorrea. Epífora es el lagrimeo constante. Ahorita me atoro por Bueno, relajación de esfínteres ya. Y así por el estilo van a cada uno. Y ojo que tómenlo en cuenta. Si a mí me preguntan qué puede venir en el examen práctico, alguno de estos, ¿no? Les puede decir cómo, qué relación tiene la frecuencia respiratoria con el aumento del espacio muerto anatómico. Aumenta o disminuye. Si nunca han visto este gráfico, pues no lo van a resolver. Pero vean, lo mismo con la práctica número 2, la musculatura, ¿recuerdan la práctica 2? La musculatura inspiratoria, todo eso. Vamos a hablar de Sí, claro, ahorita. Ay, no. Voy a llenarlo ligeramente. Muy bien.